Buenas noches, o tal vez malos días. Donde quiera que nos escuches, estás en Cazadores de Leyendas y Fantasmas. Aquí, la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibuja hasta que es imposible saber dónde termina una y comienza la otra. Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Oliver Maldonado Y Andrea González. y esto es Cazadores de Leyendas y Fantasmas. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Así es, y antes de empezar, no sé si quieras volver a tomar el tema del capítulo pasado. Spoiler. Sí, vamos a hacer un spoiler. Si no han visto el capítulo pasado, sí les recomiendo que vayan y lo chequen, porque vamos a empezar con el final, con el desenlace de la historia de los visitantes. Sí, bueno, es que esto todo nos lleva al tema que vamos a tratar precisamente el día de hoy. Así es. Pero fue un capítulo, bueno, fue nuestro primer capítulo de un hecho muy importante que sucedió en la ciudad de Chihuahua, una de tantas historias, pero que esta precisamente le sucede a una familia chihuahuense. Así es, una historia muy documentada, como podrán ver en el capítulo. En el episodio, hasta en el un libro episodio. tienen. Ajá, sí, así es. Pero sí, queremos empezar con el final, bueno, para el spoiler. Tú cuéntanos el desenlace. Bueno, esto se resume a un ente que una persona, el ama de casa, la esposa, asiste a un panteón y se lleva a alguien, algo, y se lo llevó por mucho tiempo. Yo creo que hasta la actualidad todavía sigue con ella, o eso dio pie a que surgieran varias historias que se les presentaron precisamente a esa familia posterior a una visita a un panteón. Ajá, historias de terror, historias de miedo y hasta agresivas las historias. Una muy conmovedora, la última, la que habla de Anita. Ajá. Esa historia, aunque terrorífica, es conmovedora al final. Lo que nos lleva a la conclusión de que los entes o las personas que ya no están aquí con nosotros estaban buscando a esta señora como para canalizar algo. Ándale, sí, así es. Y el spoiler es que al visitar esta familia un cementerio, ella sonríe, imagino que voltea a ver una tumba o no sé, al vacío, pero un espectro, una niña, el fantasma de una niña se siente vista por la señora y al final se la lleva. Y cuando le pregunta a esta señora que si, ¿por qué con ella? O ¿por qué ella? La niña le responde, porque en el cementerio tú me viste y sonreíste. así es. Entonces hemos llegado A la conclusión. a la conclusión y hemos pues pensado en unos consejos para cualquier persona que visite un cementerio. Así que Funerarias. o funerarias también. Sí, pero bueno, tenemos 3 consejos para las personas que visiten un cementerio. Si vas a un cementerio, nunca, pero nunca sonrías A nadie. a nadie o a nada. A nada. Ni aunque te sonrían, no sonrías. Sí, ese es Te lo puedes llevar. Ajá, Cuando salgas de un cementerio, no voltees para atrás. así es. Derechito. Con la vista enfrente. Con la vista enfrente, no voltees para atrás. ¿Y el tercero? Tus zapatos, quítate los zapatos, no lleves tierra del panteón a tu casa. Así es. Bueno, yo lo hubiera resumido como cuando vayas a un cementerio, no vayas directamente a tu casa después de ahí. También. Y esos pueden ser los consejos que aprendimos de... Pero ese capítulo es muy, muy interesante. Es el primer episodio de este podcast.
Y pues está todo completo ahí en la plataforma para que lo puedan ver. Así es. Y ahora tenemos que hablar de algo De cementerios también. importante y que son los cementerios en la ciudad de Chihuahua. En especial de algo que le llaman el Pozo de las Ánimas. El Pozo de las Ánimas. Platícanos qué pasaba con la gente que fallecía hace muchos años, cientos de años. El siglo antepasado, principios del siglo pasado, sobre todo también, todavía hasta 1950 por ahí, los notables. Sí, era una práctica Era una práctica común, muy socorrida por los notables, por los importantes del pueblo, por el gobernador, por los ricos, por los políticos, los sacerdotes sobre todo. Y la gente de clase alta de la ciudad de Chihuahua. Así es, la clase alta sobre todo pedían ser enterrados en la iglesia, en el lugar más santo. Me imagino que era como la idea de estar enterrado ahí, pues era casi garantía de ir al cielo, ¿no? Entonces, pues sí, empezaron enterrando a las personas más importantes abajo del altar, abajo de la duela donde van las bancas y pasaban a los costados, afuera, enfrente. Así es, hasta que se llenaba, porque pasaban 10 años, 20 años, 30 años y seguía la gente muriéndose y gente importante y todos querían ser enterrados en la iglesia. Entonces, lo que hacían los nuevos sacerdotes era reacomodar los restos. Los restos de otra época. ¿Y dónde los reacomodaban? En una torre, bueno, en el caso de la Catedral de Chihuahua, hay una torre que se llama el Pozo de las Ánimas, que es donde reacomodaban a las osamentas, a los huesitos, pues, para llevar a nuevos. Los restos óseos ahí se acomodaban para poder dar lugar a seguir enterrando gente en las iglesias. Así es. Y este Pozo de las Ánimas es una torre que está en catedral y tiene varios metros hacia abajo, varios metros hacia arriba y es donde pues, literal amontonaban a todos las osamentas. Y la iglesia pues seguía dando su garantía de espiritualidad, por decirlo así, porque seguían estando en la iglesia, ya no en el lugar VIP, pero seguían estando en la iglesia. Sí, había familias enteras que se quedaron y se enterraron en las iglesias, y no solo del santuario, de muchísimas otras iglesias que hay en la ciudad de Chihuahua, que hay cantidad enorme de iglesias con la misma práctica que bueno, nosotros vimos el santuario y todavía en el santuario alrededor están las lápidas y todavía adentro hay criptas, ¿no? Así es. Ese es el vestigio, es el sobreviviente, el templo, el santuario de Guadalupe, donde todavía se ven las tumbas, exactamente, y hay criptas, y todo está en la entrada. Es evidente porque están las tumbas y las entradas a la cripta, ¿no? Pero hay calles ya rodeando el templo y hay una casa parroquial y todo eso era terreno. Todavía hay un estacionamiento atrás de la casa parroquial y todo eso era cementerio, era camposanto. Realmente ahí están todavía los muertitos, los cadáveres. Pero imagínate la cantidad de gente que se sepultaba ahí, que llegaba un momento en que la gente se tropezaba con los restos óseos y aparte el olor era insoportable. Y no nada más ahí en esa iglesia, o sea, en todas las demás, o sea, el olor era bastante importante, que fue cuando me imagino el gobierno tomó la decisión de crear los cementerios o panteones, ¿no? Sí. De que la gente se pudiera sepultar en lugares pues alejados, ¿verdad? Para que quitar pues todas esas prácticas. Por ley, se creó una ley que prohíbe a la gente enterrar a las personas pues en las iglesias y en cualquier otro lado.
Y como dices tú, escogían terrenos apartados de la ciudad y los convertían en cementerios. Apartados a lo mejor en 1890 y en 1930 ya lo alcanzaba la ciudad y escogían otro terreno más apartado en 1930 y en 1945 pues ya lo alcanzaba también y es por eso que tenemos tantos cementerios sin lápidas hoy. O sea, básicamente la ciudad de Chihuahua está cimentada en puro panteón. Así es. Podemos dar ejemplos. El Parque Revolución es el más también obvio porque tiene la tumba de la cripta de Pancho Villa todavía de pie y ahí están todos los cadáveres, por decirlo así. Lo que hacía el gobierno es que le pedía a la comunidad que fueran por sus muertitos porque un cementerio se iba a convertir en parque y no siempre se podía o no siempre tenían identificado. O en una nada, no había nadie que fuera a reclamar esos Ujú. restos, Así es. simplemente. Igual el Parque Lerdo, que también tiene sus historias ahí de fantasmas. Y tanto parque que hay en la ciudad deportiva. La ciudad deportiva y el Parque Santo Niño. Hay un parque en Santo Niño que es que está muy céntrico, no parece panteón porque está muy céntrico y tiene canchas de básquet y todo lo usamos. Yo lo usé desde niño, nunca me imaginé que era panteón, apenas me acabo de enterar que era un panteón. Entonces sí, Sí, era una práctica común desde cientos de años. Y, y, y por eso hay tantas historias de fantasmas en toda la ciudad de Chihuahua. O sea, incluso en la ciudad, los alrededores, está plagado de historias de fantasmas, ¿verdad? No por nada, pues tenemos una ciudad llena de leyendas. así es. Y sí, es más fuerte las historias, es más como común las historias de fantasmas exactamente cuando rodean esos lugares y no sabemos bastantes y muchas y a lo mejor hemos atestiguado una que otra en carne propia de esos lugares cercanos a los parques. Tú tienes una historia parecida, ¿no? Pues yo tengo algo que no estoy seguro que sea, no sé si lo aluciné o si lo viví, pero en el Parque Revolución hay casas antiguas alrededor y pues en todas hay historias de embrujos y de casas o de fantasmas. Y hay una casa antigua que se convirtió como en el lugar de reunión de un grupo de scouts. No me acuerdo el grupo. Yo estaba en el grupo 8 de scouts y en ese lugar se reunía otro grupo. Era su casa de su casa scout. Y alguna vez nos invitaron a un convivio scout, y pues fue de noche. Y pues todos contando historias de fantasmas, porque era muy común. O sea, todos los pertenecientes a ese grupo scout juraban que todos habían visto algo. Y bueno, tocó el momento de la cena, estábamos todos reunidos alrededor de una mesa de la que estaban muy orgullosos porque era tallada de un tronco gigante precisamente por scouts. Y, y enfrente había un espejo también muy antiguo. Yo digo que ese espejo tenía desde, desde que era casa, o sea, se quedó yo creo de los muebles cuando era casa, antes de convertirse en la casa scout, cuando era vivienda. Y yo estaba sentado, todos estábamos rodeando la mesa, éramos bastantes, y yo estaba enfrente del espejo y atrás de mí había una puerta. Entonces en el espejo se reflejaba la puerta. Y estábamos todos en mesa redonda, era muy redonda, y había enfrente de mí scouts viendo hacia la puerta. Y en cierto momento yo veo pasar a alguien por el espejo, o sea, por la puerta, pero reflejándose en el espejo. Y lo que yo hago es cerciorarme que estemos todos, y sí, estábamos todos, y empiezo a decirles, oigan, pasó alguien por la puerta. Y no los logré convencer mucho porque las personas que estaban enfrente
viendo directamente hacia la puerta, aunque no estaban poniendo mucha atención a la puerta, decían que si hubiera pasado alguien, lo hubieran visto de reojo. Nada más tú lo viste. Ajá. Sí se pusieron todos nerviosos, porque bueno, pues es un lugar ahí muy, muy terrorífico. Sabíamos que el panteón estaba enfrente y bueno, el ex panteón, pero igual, teníamos 11 años todos y empezamos a bromear entonces es la experiencia que tengo de haber visto pasar a alguien nada más. Algo que tengo duda, dimos los consejos para cuando entremos a un cementerio, Cuando salgamos. cuando salgamos de un cementerio. Bueno, no sonreír, no voltear para atrás y sí, también funciona en las funerarias, ¿no? Debemos ser pues, muy respetuosos, muy serios en las funerarias. Y yo me estaba preguntando, estamos hablando de los cementerios, que fácil ahorita ubico unos 5 o 6, eran cementerios muy grandes. El de la Ciudad Deportiva eran miles de cuerpos porque fue la pandemia del cólera. El de Santo Niño reubicaron no sé cuántos, el Parque Lerdo y otros 2 cementerios ahí. Entonces, todos son cementerios muy grandes. Y ahora son parques en los que vamos a divertirnos, vamos a jugar básquet en el caso de la Deportiva y del Santo Niño. Entonces, mi pregunta es, ¿no se aplicará igual? O sea, son cementerios todavía, son cementerios sin lápidas nada más. Todavía están los cuerpos ahí. Y ahorita estamos diciendo, estamos dando el consejo de que cuando vayas al cementerio, hagas esto, hagas aquello. También se nos pasó a decir que también si se pueden cubrir la cabeza. En el cementerio. En el cementerio se cubren la cabeza. Yo digo que por eso las mujeres usaban un velo. Pero bueno, tenemos cementerios sin lápidas. ¿No pasará igual? O sea, Pues es que la ciudad de Chihuahua está cimentada en panteones, o sea, verdaderamente son cantidad de restos los que hay en toda la ciudad de Chihuahua. así es. Y vamos y sonreímos y salimos de la deportiva y nos llevamos los mismos tenis a Te la llevan los mismos casa. zapatos a casa. Entonces no sé si a lo mejor pierde. Por ejemplo, los cementerios que estaban alrededor de las iglesias eran camposantos. Si una persona, Pues ya ahorita todos los camposantos son casas, habitación. sí, pero bueno, hay diferencia entre los cementerios modernos, los modernos entre comillas, de 1800 y a los 1900, los cementerios nuevos, a los camposantos, porque, por ejemplo, si una persona se suicidaba, no podía ser enterrado en un camposanto, Cierto. no podía estar en la iglesia. Y se supone, bueno, igual se profanaron esas tumbas y entonces yo tengo la duda de si hay muchos fantasmas por toda la ciudad y muchas historias de fantasmas. Casi todas se ubican alrededor de estos cementerios. Entonces, a lo mejor sí los estamos molestando aunque sean parques, aunque sean lo que sean. Por ejemplo, hay teatros, está el Teatro de Cámara, el Teatro de los Héroes, arriba de exactamente donde era el centro del Panteón en la Ciudad Deportiva. Y pues los estamos molestando. Yo digo que sí los estamos molestando y alborotando a los muertitos. Y luego por eso nos preguntamos que por qué hay tanta historia de fantasmas en la ciudad de Chihuahua. Así es. Hay una cantidad impresionante y no de ahorita, de cientos de años. Incluso hay un tour en la ciudad de Chihuahua que se llama Chihuahua Legendario, Ajá. donde se cuentan todas esas leyendas. Se da un tour por los distintos lugares donde existen esas leyendas que son las más conocidas de la ciudad de Chihuahua. Sí, así es. Un tour muy, muy interesante. Si pueden tomarlo, tómenlo. Es muy, muy, muy ilustrativo. Sí, porque aparte son actores profesionales de la ciudad de Chihuahua. Sí. Y cabe recordar que muchas de esas historias están en iglesias. Déjenme les cuento otra historia. Porque yo, bueno, de niño vivía a una cuadra de la deportiva. Y
unas 6 cuadras del Parque Santo Niño. O sea, realmente estaba entre 2 panteones. Y es una zona muy céntrica. De niño no me acuerdo que me haya pasado nada, ni de soltero, pero cuando recién me casé, estábamos mi esposa y yo dormidos, completamente dormidos. Y de repente se despierta ella y me despierto yo. Al mismo tiempo nos despertamos, así cosa bastante rara porque estábamos muy bien dormidos y vemos pasar volando algo enfrente de nosotros. Y luego me dice, ¿viste? Y yo, sí, 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 sí vi. Vi pasar algo volando frente a nosotros. O sea, lo más extraño es que nos despertamos al mismo tiempo y, o sea, en medio de la noche y ver pasar algo volar. Eso sí fue, fue de los, de, yo creo que como, como hubo otra persona que vio lo mismo que yo, es como lo más real. Lo que siento más, no puedo decir que fue un sueño o una alucinación porque alguien alucinó exactamente lo mismo que yo. Y así, así como esas historias, hay muchas, muchas historias porque sí, los que vivimos céntricos, a lo mejor tú no vivías tan céntrico. Fíjate que yo no vivía tan céntrico, pero de niña vivía ahí en la Avenida de las Américas. Y en esa casa nosotros sentimos bastantes cosas. Bastantes cosas. Y más bien toda la familia. Yo una vez estando haciendo tarea, mi hermano pasaba corriendo y corriendo y corriendo y ya yo molesta porque no me dejaba concentrarme, bajé y le dije a mi mamá, no deja de subir corriendo las escaleras, ya van como 3 veces que sube y baja las escaleras corriendo. Ya le dije que guardara silencio y no me hace caso y me dijo, ¿quién? Yo, pues mi hermano, me dijo, no, es que tu hermano no está en casa. O sea, tu hermano verdaderamente no está en casa. Y yo, ¿y entonces quién está subiendo y bajando las escaleras tantas veces? Estábamos mi madre y yo solas en esa ocasión. Y en esa misma casa, las dos experimentábamos al estar en la cocina lavando trastes que alguien estaba en la puerta. Y ella cuando me sorprendió la primera vez que yo volteé, me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Le digo, es que van varias veces que siento que alguien está en la puerta y que me volteé a ver. Me dijo, a mí me ha pasado lo mismo. A mí me ha pasado lo mismo. Igual en la cama, alguien se acostaba o se sentaba. Esa sensación que tú tienes cuando estás dormido y que alguien se sienta al lado tuyo, es la misma sensación, había, pero ahí solo en un cuarto. Ahí no le pasaba a nadie. Esa sensación era nada más en un cuarto. Ya después cambiamos de residencia y ahí sí ya no hubo ninguna manifestación. Pero, pues no era un lugar tan céntrico como estábamos hablando de acá del Centro Santo Niño, pero fue algo que se presentó ahí en esa casa. Yo creo que todos en la ciudad de Chihuahua tenemos este tipo de historias. Y en todas las ciudades, ¿no? Porque pues, Y en todas las ciudades. me imagino que en todas las iglesias desde el inicio del siglo pasado, anteriores, pues en cualquier parte del país se enterraban también personas, sí. Y estamos en un lugar que es emblemático de historia. O sea, Sí. nuestra ciudad de Chihuahua es cuna de la Revolución Mexicana. Hay muchísimas historias de la Revolución y pues mucha leyenda. Así es. Pues bueno, ¿algún comentario final? Pues que estamos muy contentos de empezar este 2026. Tenemos muchas ideas y tenemos muchas cosas que queremos hacer, Investigar. llevar a cabo, que queremos ir a documentar para que ustedes junto con nosotros vivan lo que son las leyendas de la ciudad de Chihuahua. Así es, nos acaban de decir que acaba de regresar la Pascualita a su
Esa fue lugar muy de buena origen. noticia. Esta semana nos dimos cuenta que por fin volvió Ajá. y queremos ir a visitarla. Así es, entonces, bueno, sigan pendientes de nuestros capítulos. Muchas gracias por escucharnos y vernos y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.